Se sueña cuando estás en sueño REM, en sueño profundo. O sea, cuando soñamos es cuando estamos en sueño REM. Y recordamos los sueños porque nos despertamos en sueño profundo. Porque el sueño hace así. Tú estás en vigilia, estás en ese primer momento al principio que el perchero te puede parecer que es un monstruo que está mirando por la ventana. Estás medio despierto y medio dormido, ¿no? Es una fase de vigilia que estás empezando a dormirte. Entras en sueño profundo y en sueño profundo nuestro organismo, nuestro cerebro, solo hace funcionar la respiración. O sea, está activo, por eso no nos moriríamos, pero solo es para movimiento cardíaco, movimiento respiratorio, aquello que es un reflejo, que es automático. Pero estás como un tronco, ¿no? Es lo que se suele decir. Y ahí no te despiertas fácilmente, estás en sueño profundo. Y luego sales otra vez, pero igual, no de golpe, sino que vuelves a entrar en una fase del sueño, medio sueño, medio realidad, y vuelves a estar casi despierto. Y otra vez vuelves a entrar en sueño profundo. Entonces cuando nos despertamos, fijaros que la mayoría de la gente, si no tiene problemas importantes a nivel de insomnio, la mayoría de la gente cuando sueña, cuando recuerda los sueños, es cuando lleva en un múltiplo más o menos de 1 hora y media, 2 horas en la cama. O sea, al cabo de 2 horas, al cabo de 4, al cabo de 6. Por eso, por ejemplo, las personas que duermen habitualmente 6-7 horas, pues es muy habitual que cuando duermen 8, recuerden los sueños. Porque en realidad el último ciclo del sueño se despiertan en medio del sueño profundo. Entonces cuando recordamos el sueño, ¿es malo o es bueno? ¿No? O aquello que decían Freud, ¿no? Hay un psicólogo muy conocido que trabaja mucho en la interpretación de los sueños, ¿no? Yo en eso os puedo ayudar poco. Si sueño con qué, no sé qué quiere decir, no lo sé, no lo he estudiado ni creo que haya demasiadas bases científicas en todos esos temas, ¿eh? Pero sí que es cierto que si recordamos los sueños, sean buenos o sean malos, ¿eh? O sea, es igual recordar una pesadilla que recordar una cosa buenísima. Recordar una pesadilla, lo único que hay de malo es que nuestro sistema, cuando está despierto, está sufriendo más, ¿eh? Está más alterado. Cuando recordamos algo que es bueno, que es agradable, pues no tanto. Pero en realidad, tanto una como segunda nota, habitualmente las olvidamos al cabo de un tiempo. Al cabo de unos minutos, nos despertamos y lo recordamos, pero en un momento ya se nos ha olvidado. Y entonces, cuando sueñas muy a menudo, normalmente es porque no descansas bien. Porque no haces los ciclos de sueño bien. Te digo, que duermas 7 horas, o 6 horas, 8 horas. No acabas de entrar en sueño profundo, porque cuando entras en sueño profundo te despiertas. Aunque sean unos minutos, un segundo, a veces te despiertas, tienes una pesadilla, recuerdas la pesadilla o el sueño que tienes y enseguida te vuelves a dormir. Pero en realidad cuando te vuelves a dormir normalmente no entras en sueño profundo. Yo lo he intentado alguna vez, cuando estás ahí, un sueño súper guay ahí en el Caribe, si no voy a dormir, voy a seguir allí en el Caribe. No, te duermes y vuelves otra vez a hacer esa fase. Entonces cuando os recordáis mucho, quiere decir habitualmente, si lo recordáis una vez a la semana, una vez cada mes, si recordáis un sueño, no pasa nada, es normal. Te despiertas en un momento que no debes despertarte, pero no pasa nada. Ahora, si es todos los días... Dels 6 punts que has dit, sí. Jo n'afegiria un que pot ser interessant, que és practicar sexe. Sí, mira, justament venia cap aquí i estava pensant. Sí, tota activitat, sí, el sexe és un bon acompanyant de l'estrès. Tota activitat que produeixi plaer és bona per eliminar estrès, perquè activa endorfines. Les endorfines són un dels molts neurotransmissors que utilitzem i són aquells que ens produeixen, per exemple, això que diuen quan hi ha sexe pot haver xocolata, no? Pues, la xocolata és molt agradable normalment, encara que no t'agradi, hi ha persones que no els agrada especialment, però quan en prenen, activen endorfina. M'explico? O sigui, una cosa és el gust, que potser no t'agrada, però el cacau en si mateix activa endorfina. Llavors sí, i el sexe és un bon acompanyant en l'estrès. Quan? Quan sigui gaudit. I això és molt important, sembla una tonteria, però és molt important. Qualsevol cosa que ens faci gaudir, o sigui, riure, per exemple, el que diuen del riure és molt